Hola, seguimos leyendo las cartas de Cristo. En este caso la carta 2, que tengo revisada y un poco corregida en una versión que espero que sea un poco mejor que la que hay en caminodecristo.com, y la tengo en mi web, en unplandivino.net, y vamos por la carta 2, por la parte que andaba en el puerto sanando gente, Jesús, y hablando con la gente, y tenían que organizar su jornada al final por la multitud que se apretujaba contra él. Y entonces esto ya acaba, y continúa diciendo: y al final, al sentirme cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para la cena. Despidió a aquellos a quienes no había podido sanar por falta de tiempo. Les aseguró que yo volvería al día siguiente. Esa fue una noche festiva, con tanto de qué hablar, tanto que celebrar, tanto que enseñar, tanto que aprender. Y en todo aquello, ciertamente, la gente reconocía la buena nueva. Sabía que muchos habían aceptado que yo estaba diciendo la verdad acerca de lo que había visto en el desierto. Y así continuó todo durante muchos días. La gente venía a verme de todas partes. Sedequías y otros amigos suyos me ayudaban a controlar a la multitud para que yo pudiera sanar y enseñar. La gente escuchaba encantada. Hablaban entre ellos mismos acerca del Padre y estaban deseosos de aprender más acerca de las ataduras y las cadenas que ataban a la gente a su miseria. La aglomeración se hizo tan grande que pronto me di cuenta de que tendría que encontrar mis propios ayudantes con los cuales pudiera contar para ayudarme. Era hora de que Sedequías volviera a llevar su empresa de cuero, la cual había dejado ya desatendida. Fui a las colinas para rezar acerca de cómo elegir a mis discípulos. Cuando me vino la convicción de que sería guiado para hacer la elección, volví a Cafarnaún. Sentía un fuerte impulso de bajar al puerto para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchar muy atentos mis enseñanzas. Aunque aún estaba por ver si querrían dejar sus redes para unirse a mí, cuando les llamé, Simón, Andrés, Santiago y Juan vinieron enseguida, contentos de poder ayudarme en mi obra de sanación y enseñanza. Otros también se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente. Dejé a mi anfitrión la casa de Sedequías y él me aseguró calurosamente que podía volver en cualquier momento. Así es como comencé mi misión como maestro y sanador, yendo sin rumbo donde quiera que hubiera necesidad, atravesando ciudades y aldeas. Antes de partir, reuní a los jóvenes que se habían comprometido y que estaban deseosos de ayudarme. Ellos iban a escuchar mis enseñanzas y se iban a quedar desconcertados ante lo mucho que les quería decir. Así que era imprescindible que primero les explicara el trasfondo de todo lo que me había sido revelado en el desierto. Les conté que a pesar de mi anterior modo de vida descuidado, siempre había sentido una profunda compasión por la gente. Fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda al Dios que los rabinos presentaban. Cuando les hablaba de mi total rechazo de un Jehová castigador, podía ver la duda y el sobresalto en sus caras. Con un considerable detalle les expliqué que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios bueno, entre comillas, bueno, cuando los niños inocentes soportaban tanto sufrimiento. Mientras hablaba, veía cómo sus rostros se relajaban gradualmente. Continué dando voz a las dudas y a los enfados que yo también tenía en el pasado, hasta que vi cómo cambiaban sus expresiones por expresiones de aprobación y luego de un total acuerdo. Descubrí que yo había expresado sus propias dudas y preguntas, unas dudas y preguntas que ellos nunca antes habían tenido el valor de poner en palabras. Según hablábamos, ellos y yo, pude sentir su alivio y el alivio de ya no estar solos en su resistencia secreta frente a las enseñanzas de los rabinos. Les dije que llegó un momento en mi vida en el cual yo empecé a darme cuenta con una mayor claridad de que estaba desperdiciando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a ver a Juan el Bautista como punto de partida, por así decirlo, para emprender una nueva forma de vida. Les describí lo que ocurrió durante mi bautismo y en las 6 semanas en el desierto. Les expliqué que todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancia y rebeldía previa fueron paulatinamente limpiados de mi consciencia, mientras atravesaba las profundas revelaciones y visiones que me mostraban la realidad
que yo ahora llamaba el Padre. Expliqué la naturaleza del Padre y que esta divina naturaleza también constituía la voluntad divina. Les dije que era el hombre mismo quien, por su pensamiento erróneo y su comportamiento equivocado, se apartaba del Padre en su interior, y que era únicamente el hombre era quien primero al arrepentirse y luego, mediante la purificación mental emocional, únicamente el hombre era quien podría volver así, al arrepentirse y al purificarse, volver a encontrar su propio camino de vuelta hacia un contacto pleno con el Padre. Y cuando esto se llevara a cabo, la naturaleza plena del Padre sería liberada en la mente, el corazón, el cuerpo, el alma y en el entorno y las experiencias de la persona. Al suceder esto, tal persona entraría en el reino del cielo donde reina el Padre, y también el reino del cielo sería establecido dentro de la consciencia de la persona. Entonces habría logrado el propósito que hay detrás de su existencia. Esta última parte del párrafo toda iba en negritas. Por eso la hemos intentado leer más despacio como hemos quedado en hacer. Padre, recordamos que siempre va entre comillas. Seguimos. Mientras hablaba con mis discípulos, veía sus reacciones reflejadas en sus caras. Toda duda había desaparecido y ahora amanecía en ellas una cierta luz de comprensión y de alegría. Estos jóvenes se convirtieron en entusiastas creyentes y exclamaban: «Estas son ciertamente buenas nuevas». Sin embargo, después de la primera aceptación de todo lo que yo había dicho, había veces que se preguntaban si todo lo que había dicho sería verdad. Y yo entendía esta pregunta, claro, estar dispuesto a deshacerse de esa imagen de Jehová tan profundamente grabada en sus mentes era algo que requería mucha valentía. Algunas veces hablaban entre ellos y se preguntaban quién sería este hombre que declaraba tales maravillas. ¿Y si me siguieran y resultara que en realidad yo era un mensajero de Satanás? ¿Entonces qué? ¿Serían severamente castigados por Jehová? Eso es lo que pensarían ellos, claro. Sigue, tenían mucho que perder, su posición social como jóvenes hombres serios y trabajadores, su reputación como comerciantes y artesanos, sus ingresos, y el obstáculo más grande de todos sería el probable enojo y rechazo por parte de sus familias. ¿Y qué iban a recibir a cambio? ¿Qué iban a recibir? Les dije que no les podía asegurar ninguna recompensa terrenal por su ayuda en la propagación del Evangelio de la Buena Nueva. No tenía ninguna duda de que allá donde fuéramos nos iban a dar alimento y refugio, y que íbamos a ser bien acogidos por la gente. Tan solo podía asegurarles la verdad de que el Padre conocía sus necesidades y las satisfaría y les mantendría sanos. También les podía prometer que, yendo al Padre y confiando en el Padre en cada paso del camino, serían felices como nunca antes lo habrían sido. Experimentarían el reino del cielo en sí mismos en la medida en que dejasen de lado las exigencias del yo y sirvieran a otras gentes. Serían testigos de las sanaciones y éstas incrementarían su fe y les darían la valentía para sobrellevar cualquier incomodidad en el viaje. Y así fue como empezamos nuestra misión de propagar la buena nueva del Evangelio del Reino. Envié a estos hombres jóvenes delante de mí a la ciudad que habríamos de visitar. Al entrar se le decía a la gente que se reuniera para escuchar la buena nueva del Reino del Cielo. La gente se quedaba sorprendida y querían saber más, pero los discípulos les instaban a que trajesen a los amigos y vecinos y que se enterarían de todo ya cuando llegara Jesús, y que habría sanaciones para su gente enferma. Y muchos ilusionados corrían para ayudar a difundir la buena nueva y pronto se reunían en una gran multitud. Todo esto de la buena nueva, y eso viene entre comillas siempre. Así que ahora sigue diciendo: yo, que me había rebelado con tal pasión contra las homilías religiosas de caras largas que amenazaban con violencia, castigos y condenación para los pecadores, yo marchaba ahora con alegría para encontrarme con estas multitudes. Así que tenía mi buena nueva para compartir con ellos e iluminar sus días, y tenía sanación para los malestares y las aflicciones, para llenar de alegría sus vidas.
Mientras que yo antes me movía entre la gente de manera egoísta y con las manos vacías iba aceptando su buena voluntad y a veces sus limosnas con poca gratitud, ahora venía con una abundancia de posibilidades vivificantes para todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar mis palabras y a dar los pasos para mejorar su calidad de vida. Quiero que tú, que estás leyendo estas páginas, comprendas plenamente mi posición en aquel momento, mi estado de consciencia después de mi iluminación en el desierto y la persona que yo presentaba a mis paisanos como Jesús. Ha habido tantas conjeturas que estoy a punto de contarte la verdad. Nací de tal modo que, al madurar, tenía un buen físico, con fuertes rasgos aguileños, un intelecto notable, una afición por la imitación y el humor, pero, como tantos de vosotros hoy, no cuidé de mis talentos terrenales. En la época en la que fui al desierto, mi prestigio y mis modales no eran lo que podrían haber sido, y podría decirse que se habían degradado. Mientras que había empezado a examinar y a rebelarme contra aquello en lo que me había convertido, o sea, quiere decir, a mirar detenidamente a lo que él había hecho consigo mismo, con su personalidad como Jesús, y se había rebelado contra eso que él había hecho consigo mismo. Mientras que había pasado eso, aún así mi intelecto sigue diciendo, también había padecido de padecer por su mal uso, por haber hecho mal uso de él, al estar ocupado constantemente con discusiones y discordias sobre la religión y entregado a un discurso superficial. Así que la gente se reía conmigo. Bueno, caía bien a la gente a quien frecuentaba, pero por supuesto no me respetaban. De ahí el asombro de aquellos que me habían conocido cuando les hablé en la sinagoga, en Nazaret. Mientras mi madre me atendía para poder recobrar la salud, hice un poderoso uso del conocimiento y de la iluminación que me fueron brindados en el desierto. Y esto me hizo volver a ser el hombre que se suponía que estaba destinado a ser. Cuando empecé mi misión, era completamente consciente de que yo era el único que tenía el conocimiento supremo de los secretos de la creación y de la existencia misma. Por tanto, podría decir con toda confianza que nadie, excepto yo, ha visto al Padre. Entre comillas, visto. Como casi siempre. Sabía que todo aquello que creían los hombres, eso que creían de todo corazón, en realidad era falso, no era la verdad. Sabía que yo había sido especialmente hecho y diseñado por el Padre para esta misión. Había sido bendecido abundantemente con energía física, con vitalidad en el habla y con la habilidad de idear parábolas llenas de significado para hacerme capaz de transmitir el mensaje con éxito y de una manera tal que nunca fuera olvidado. Además de eso, comprendía a mis paisanos muy bien debido a mi larga vinculación con ellos, larga en el tiempo, y conocía sus esperanzas más íntimas, sus temores más desesperantes. Sabía lo que les hacía reír y lo que les conducía a burlarse y a hacer escarnio de los ricos y de la pompa del poder. Sabía también con qué profundidad tantos jóvenes y mayores sufrían con coraje y en silencio. Conocí y experimenté una profunda compasión por el pueblo que vivía atemorizado por, o que soportaba el látigo verbal de los fariseos y que se postraba ante las leyes tributarias romanas. Sabía cómo su orgulloso espíritu judío resultaba lastimado por los conquistadores gentiles, a quienes estaban obligados a hacer honores con saludos verbales, con la mano, las rodillas, y a quienes, sin embargo, despreciaban tras las puertas cerradas, en secreto, quiere decir. Claro. Entonces sigue diciendo, sabía y comprendía completamente las vidas y el pensamiento del pueblo. O sea, los conocía. Había pensado sus pensamientos, había sentido sus resentimientos, había soportado el tipo de angustias que sufrían en los momentos de carencia y me había sentido impotente en las garras del gobierno romano. Ahora sabía que nada de todo este sufrimiento era realmente necesario. Conociendo ya, tal y como conocía ya, la realidad de la existencia, la realidad del Dios universal, Dios entre comillas, yo podía percibir claramente la insensatez de las autoridades judías quienes imponían una pesada forma de vida al pueblo, la cual era totalmente errónea y estaba en total contradicción con la verdad del ser. La situación me provocaba una profunda irritación. Por tanto, yo sabía que había sido perfectamente moldeado y definido para convertirme en un instrumento purificado de la acción divina en Palestina.
impulsado por mi pasión por la verdad e incitado por mi compasión hacia mi prójimo. Por eso me llamaba a mí mismo Hijo del Hombre, porque sabía exactamente lo que padecía la humanidad en sus vidas cotidianas. Y lo que es más, tenía una perfecta confianza en que podía alcanzar mis objetivos de traer la verdad a la gente y ser así el instrumento para un cambio en la calidad de sus vidas. Por esa razón, aunque al principio de mi misión ya sabía que iba a pagar un alto precio por todo lo que me proponía hacer, el darle la vuelta al mundo judío de arriba abajo y de dentro a fuera, estaba dispuesto a afrontarlo, a pasar por ello. No podía eludirlo, porque amaba a la gente con el amor del Padre que fluía a través de mi corazón y de mi ser. Pues la esencia del dar es el amor del Padre, dándose a sí mismo, que se da a sí mismo y se convierte en un ser visible y en una existencia visible, y crece y protege, nutre, sana y satisface todas las necesidades de toda la creación hecha visible. Reconocí que yo era el regalo de salvación del Padre para la gente, para el mundo, y la salvación no era como ellos suponían y enseñaban durante todos esos siglos atrás. La salvación no consistía en ningún castigo dado a los pecadores por un Dios enfadado, sino que consistía en salvar a la gente de la repetición diaria de los mismos errores en el pensamiento erróneo, el pensamiento que crea sus infortunios, la pobreza, la enfermedad y la miseria. Como yo amaba tan profundamente a la raza humana, estaba dispuesto a enseñar y a sanar, desafiando a los sacerdotes judíos. Estaba dispuesto a morir en la cruz por lo que verdaderamente había visto en el desierto, por eso que verdaderamente había visto en el desierto, que conocía de todo corazón y lo cual quería compartir, dando hasta la última gota de mi habilidad para hacerlo. Esta es la verdad que hay tras mi crucifixión, y todo lo demás que hayas oído son conjeturas fabricadas por los humanos y que surgieron de la práctica judía de los sacrificios en el templo. Yo era un regalo del Padre para la humanidad, para ayudarla a superar su ignorancia de las leyes de la existencia, y para encontrar la verdadera senda de la vida que les dirija hacia la alegría, la abundancia y la plenitud perfecta del reino del cielo. Estas fueron las percepciones, los deseos, las intenciones, los objetivos y los pensamientos que llevaba dentro de mi mente y de mi corazón. Esta era la estructura mental, emocional, terrenal, que cubría mi consciencia espiritual oculta dentro de la cabeza y la figura de Jesús. Fue mi consciencia espiritual canalizada en las formas de pensamiento y de sentimiento arriba mencionadas, fue esa consciencia espiritual la que me obligó a emprender un proceso de 3 años para ofrecer a la gente lo que yo creía plenamente que iba a suponer el rescate, que iba a conllevar el rescate final de su propia forma ciega de pensar y de sentir, la cual estaba creando sus propias vidas problemáticas. Verdaderamente creía que, si tan solo pudiera demostrar a la gente todo lo que se me había dado a comprender, se darían cuenta de su locura anterior y se esforzarían de cualquier manera por cambiar su forma de pensar y se pondrían en marcha en el camino de la vida que conduce al reino del cielo. Con este propósito estaba preparado para dar mi vida. A causa de la interpretación errónea atribuida a mi misión por los maestros judíos, mi verdadero mensaje ha sido deformado hasta quedar irreconocible. Y el propósito de estas cartas es el de traer a la gente de esta nueva era la verdad de lo que realmente conté a las multitudes en Palestina. Por consiguiente, volviendo a mi narración de aquellos días, déjame retroceder a un día especial, un día que hizo fruto entre mis oyentes, que dio fruto y que produjo una impresión duradera en las mentes de mis discípulos. Y de ahí que también para mí ese día fue uno especialmente significativo. Logré salir de la presión de la gente para poder ir a las colinas a rezar y a meditar y recargar mis pilas espirituales haciendo una profunda y fuerte conexión más potente con el Padre que se hallaba dentro de mí. Esta conexión se oscurecía tan rápidamente dentro de mi consciencia al estar ocupado con las multitudes que estaba exhausto. Al llegar a la cueva que utilizaba cuando me encontraba en esa zona, saqué el jergón que estaba escondido debajo de una roca y me acosté para dormir. Pero en vez del sueño, sin embargo, sentí enseguida el influjo de la vida divina, el Padre, y se disolvió el cansancio, mientras mi cuerpo se cargaba con el poder o energía que es la fuente creativa de todo ser. Fui elevado en consciencia hacia dentro de una luz dorada y,
Mientras viajaba hacia arriba dentro de esa luz, de repente se volvió del más puro color blanco y supe que en consciencia ya estaba en los umbrales del equilibrio que es el eterno, el universal, la dimensión infinita más allá de toda concepción de la mente humana. Observaba la luz, pero yo no era de ella, ni tampoco ella estaba poderosamente dentro de mí, puesto que esta era la dimensión Dios del vacío, la no forma del equilibrio universal, pero ella se comunicaba conmigo y me llenaba de su amor incandescente. Ella grabó en mí una vez más que se trataba del proceso creador, perfeccionador, sanador, el amor, que gobierna toda existencia. Esto último va entre guiones: proceso, guión creador, guión perfeccionador, guión sanador. Y sigue diciendo: supe que allá donde hubiese carencia, al final habría saciedad, igual que las aguas fluyen hasta llenar un lago. Supe que allá donde hubiera miseria, habría alegría, porque la naturaleza del universal era desplazarse hacia adentro de cualquier cosa que tuviera necesidad para proporcionar plenitud y alegría. Sabía que allá donde no hubiera crecimiento, surgirían las circunstancias que fomentarían el crecimiento. Sabía que allá donde hubiera un sentimiento de fracaso se suministrarían retos para estimular a la gente hacia el éxito y la confianza en sí mismos. Veía que este trabajo amoroso constantemente iniciado por el Padre en las vidas de la gente sobrecargada podría no ser reconocido como un regalo de amor por quienes lo recibían. Puede que estuvieran tan hundidos en su apatía, en sus sentimientos de fracaso, en su creencia de que nada bueno les podía tocar. Puede que estuvieran tan así que no podrían ver nada en sus vidas más allá de sus propias creencias y sentimientos. Y de ahí que se pudieran quedar arraigados en su propio infierno autocreado. No había necesidad de sentir lástima por nadie. La única necesidad que había era la de tener un corazón compasivo y la determinación de traer la verdad para sanar su ignorancia. El don más grande que un hombre podía dar a otro era la iluminación de la ignorancia de la existencia y sus leyes cósmicas, puesto que la verdad era esta. 2 puntos. Cada alma está abrazada y acogida dentro del universal, y el grado de aporte universal mediante la actividad amorosa del Padre en sus vidas dependía enteramente de la receptividad del individuo. Comprendí, pues, que lo que la gente necesitaba escuchar con más urgencia era aquello de lo que yo acababa de enterarme. Necesitaban ver y comprender plenamente la intención, el propósito y el potencial del amor, el cual era la misma sustancia de su ser. A causa de su falta de fe, podrían desechar la actividad amorosa del Padre, como si consistiera más bien en desafíos inductores de dolor, y así podría ser que se acostaran en el fracaso para siempre. Ahora veía incluso más claramente aún que fui enviado para despertar a la gente a todas las posibilidades de autodesarrollo, de prosperidad y de logro en cuanto a alegría y a felicidad, pero que de ellos dependía que despertaran y que aprovechasen lo que se les ofrecía. Me acuerdo de que esta elevación duró toda la noche y por la mañana me levanté sintiéndome vivo como nunca antes. Mi mensaje había sido aclarado. Había visto aún más claramente la realidad del Padre y sabía que iba a poder afrontar aquel día para encontrarme con la multitud y transmitirle el poder y la vida de lo que me había sido enseñado. Al bajar de la cueva llegué a una roca grande que daba a un precipicio escarpado y cuando me senté pude contemplar toda la ciudad que íbamos a visitar aquel día. Sentía aquel proceso de perfeccionamiento, ese impulso de hacer íntegro, pleno. Sentía el Padre que surgía a través de mí y que yo anhelaba poder compartir con los demás antes de que los problemas del día a día lo pudieran ahogar y antes de que él pudiera perder su poder y su empuje dentro de mi consciencia humana. Mis discípulos se reunieron conmigo poco después. Al entrar en la ciudad hablaban con la gente y dirigían a las multitudes para que acudieran a un terreno en pendiente que estaba más allá de las casas donde vivían. De pie encaramado a una gran roca que había en medio de ellos, de la multitud, comencé a hablar y descubrí cómo la pasión y la alegría, el deseo, el anhelo y la convicción se vertían espontáneamente en las palabras que yo pronunciaba. Y son estas. Estáis extremadamente presionados y fatigados. Vuestras tareas os agobian más al haceros más mayores, según os hacéis más mayores.
Vuestros estómagos están a menudo vacíos, vuestras vestiduras raídas, los demás os causan enfado y sentís que ni vuestros infortunios, ni la pesadumbre de vuestro espíritu tienen fin. Pero esta no es la verdad acerca de vuestra existencia. La intención era que vuestras vidas fueran muy diferentes. Si tan solo pudierais percibir más allá de vuestras sensaciones, si tan solo pudierais elevar vuestra mente para contactar con el Padre que está dentro de vosotros, seríais capaces de ver y de reconocer lo que debería ser el estado de vuestra existencia. Os daríais cuenta de que estáis creados para disfrutar de abundancia, protección, una buena salud y felicidad. Pero dado que a diario vivís atemorizados por el bien y el mal, entre comillas bien y el mal, y dado que lo que creéis y lo que esperáis es eso del bien y el mal, más que creer en que el Padre es abundante vida y amor dentro de vosotros y que os suministrará todo lo necesario para vuestra salud y bienestar, entonces, como creéis eso, lo que atraéis a vuestras vidas y a vuestros cuerpos son vuestras temerosas experiencias sobre el bien y el mal. Vuestras creencias en el bien y el mal oscurecen, nublan todo lo que el Padre tiene reservado para vosotros y que hallaríais si tan solo quisierais creer en el Padre Amor. Juzgáis vuestro presente y esperáis de vuestros mañanas lo que habéis experimentado ya en el pasado, y así los males de vuestro ayer se repiten continuamente en el futuro. Estáis esclavizados por vuestros recuerdos y vuestra constante fe en lo que ocurrió en el pasado y que eso que ocurrió en el pasado debe volver una y otra vez para llenaros de cargas y dañaros. Repito esta frase: estáis esclavizados por vuestros recuerdos y por vuestra constante fe, una fe en que lo que ocurrió en el pasado va a volver, debe volver una y otra vez para llenaros de cargas y dañaros. No necesitáis sanar vuestro cuerpo ni intentar mejorar vuestra vida. Necesitáis sanar vuestras creencias. Ya os he dicho que no hay nada sólido bajo el sol. Si pudierais sanar vuestras creencias, alinear vuestras creencias con la verdadera intención del Padre para vosotros, entonces las creencias erróneas que gobiernan vuestro cuerpo y vuestra vida se disolverían como la bruma ante el sol. Cada una de vuestras circunstancias regresaría de inmediato a la intención divina que se encuentra detrás de toda creación. Comprobaríais que para cada dificultad, para cada carencia de cualquier índole, de cualquier tipo, siempre hay un remedio que pone fin a esa dificultad. Siempre hay algo para llenar vuestra cesta y satisfacer vuestra necesidad. ¿Qué pensáis que ocurre cuando los enfermos vienen a mí y les impongo las manos? ¿Creéis que me pongo a pensar en la enfermedad? ¿Creéis que me pregunto si la persona va a ser curada? ¿Creéis que tengo miedo de que el Padre pueda estar dormido o lejos, tan lejos que no pueda escucharme? Nada de eso. Si yo tuviera esos pensamientos incrédulos, no habría curación, no habría curación. Cuando alguien se acerca para que lo cure, enseguida me regocijo, pues sé que el poder del Padre, el poder que es el Padre, está dentro de mí, preparado y esperando para sanar en el momento en que yo se lo pida. Doy gracias entonces porque sé que la voluntad del Padre es salud, la salud y no la enfermedad. Por tanto, rezo para que la voluntad del Padre se cumpla en el enfermo. A medida que retiro la creencia en la enfermedad del cuerpo del enfermo, o sea, retiro esa creencia del cuerpo del enfermo, la creencia en la enfermedad del cuerpo del enfermo, y a medida que sé que la voluntad del Padre por la salud, la voluntad por la salud, está entrando en su sistema, eso mismo es lo que hace la apariencia de enfermedad, la apariencia, subraya aquí, apariencia de enfermedad, que cambia y se convierte en la realidad del Padre Salud, y el cuerpo se vuelve íntegro de nuevo. La enfermedad no es más que un descenso en vitalidad, una reducción de la vida dentro de la parte afectada. Si restauras al Padre vida a la verdadera intención y plan de vuestro sistema, el sistema por entero funcionará debidamente. Os han dicho que Dios envía las enfermedades, las plagas, la hambruna, la destrucción de las naciones, cuando éstas no guardan sus leyes. Os han dicho que vosotros mismos sois castigados por un Dios que está enfadado por los pecados que habéis cometido. ¿Pero qué es el castigo sino maldad, bajo pretexto de bondad? Yo os digo que el mal no procede de Dios. ¿Cómo podría Dios tener dos partes, el bien y el mal?
Solo en vuestras mentes es donde son concebidos el bien y el mal. Tan solo en vuestros corazones pensáis y sentís esas cosas. Y esos pensamientos y sentimientos no tienen nada que ver con el verdadero Dios, que es el Padre dentro de vosotros y que os brinda todo lo bueno si tan solo lo quisierais creer así. Lo que os provoca la enfermedad es vuestra creencia en el bien y el mal y el mal en vuestro corazón. En realidad vivís dentro del reino del cielo y el reino del cielo está dentro de vosotros y estáis gobernados por el Padre. Pero, como creéis en los castigos de Dios, como creéis que solamente los sacrificios en el templo os salvarán, como creéis que vuestra herencia es la enfermedad, la pobreza y la miseria, entonces creáis con vuestras mentes precisamente las cosas que no queréis. Pero no estéis abatidos. Regocijaos, estad contentos y sabed que aquellos que experimentan carencia, lejos de ser castigados y abandonados por Dios, son verdaderamente bendecidos, incluso aunque hayan pecado. El hombre que no tiene nada es rico en el poder del Padre si tan solo le hace caso, confía en Él y vive dentro de Él. Cuando vuestros estómagos están saciados, cuando vuestros cuerpos conocen el confort, y cuando vuestras mentes y corazones están a gusto, creéis que en ese momento no tenéis ninguna necesidad urgente de que el Padre se muestre activo dentro de vosotros para satisfacer vuestras necesidades. Y así creéis que vosotros mismos, con vuestros propios pensamientos y vuestras propias manos, sois los que satisfacéis vuestras propias necesidades con facilidad, de modo que cuando habláis de Dios, tan solo podéis hablar de lo que le habéis oído decir a otros. Y entonces vosotros mismos ya no tenéis ninguna experiencia directa de Dios. Observad a los ricos, están sumergidos, atados, hundidos en sus propias riquezas. Se levantan por la mañana y se ocupan de sus asuntos diarios sin saber nada del poder del Padre que se encuentra en su interior. Tan solo hacen consideraciones sobre el aumento de sus riquezas, unos pensamientos que fomentan el ego. Emiten órdenes que agobiarán a sus servidores y viven sus vidas de acuerdo a su propia elección. Por consiguiente, dado que extraen su limitada vida tan solo de su propio y limitado pensamiento, el pensamiento que surge de sus mentes y corazones corporales, dado que eso que extraen solo ahí del pensamiento que surge de sus mentes y corazones corporales, se enferman y experimentan tanta miseria como el hombre que nada tiene. No se dan cuenta de que viven solo a medias, porque no están en contacto con la fuente de la vida, con el Padre que está en su interior, y tampoco entienden nunca que mucho del bien que ha surgido, mucho de todo ese bien que ha surgido en sus vidas, no es por su propio plan, sino que es el trabajo amoroso del Padre que se oculta en ellos. Los líderes religiosos están a gusto, apoltronados en las comodidades que conllevan los puestos de autoridad. No tienen necesidad de nada que esté más allá de sus propias satisfacciones físicas. Como no tienen ningún conocimiento personal de Dios, tienen que recurrir a leer en sus libros santos las palabras habladas por los hombres santos de hace 1000 años. Y tienen que contarle a la gente lo que piensan que estas palabras significan. Pero todo lo que dicen procede de sus propias pequeñas mentes aprisionadas dentro del confort de sus vidas, hundidas en la expectación sobre lo que comerán y beberán y sobre el atuendo que vestirán para impresionar a la gente. No saben nada de la inspiración que vio nacer aquellas palabras que fueron pronunciadas por los profetas hace tantos siglos. Tampoco saben si esas palabras son realmente las que necesitáis ahora escuchar en este momento, ya que los tiempos han cambiado. Creedme, los hombres ricos y los líderes religiosos se hacen fuertes en las cosas terrenales y no quieren salir de ahí. No quieren salir de todo aquello que consideran que es seguro y perpetuo dentro de sus tradiciones y observancias. Cualquier desvío sacudiría los cimientos de sus creencias y por tanto de sus vidas. Así construyen defensas mentales en contra del influjo del poder del Padre. También se enferman y a su manera conocen la miseria, así como la conocen los que no tienen ninguna comodidad terrenal. No hay diferencia entre los que tienen poco en la vida y aquellos que lo tienen todo, puesto que ricos y pobres enferman por igual, hacen enemigos y se encuentran solos. Pero es enorme el potencial que vosotros tenéis para ganar en cuanto a salud, a felicidad, a compañerismo y a éxito en los modos de vida que elijáis. Ese potencial es enorme en comparación con lo que los religiosos y los ricos jamás podrían esperar conseguir.
Cuando todo esté conseguido, reconoceréis que las oportunidades, la habilidad, la inspiración, todo procedía del Padre que está en vuestro interior, puesto que reconoceréis que nunca podríais haber hecho tales cosas si no las hubierais pedido al Padre que está dentro de vosotros para ayudaros a utilizar todos vuestros talentos, para poner abundante comida en vuestras despensas, vestimentas en vuestras espaldas y felicidad y una buena vida para vuestros hijos. Todas estas cosas hará el Padre por vosotros si tan solo lo pedís. Y si creéis y sabéis y recordáis siempre que la naturaleza del Padre es crear y luego proveer abundantemente para toda su creación. Igual que vosotros no privaríais deliberadamente a vuestros hijos de las cosas que necesitan, así vuestro Padre nunca os privará deliberadamente de todo lo que necesitáis para tener una vida feliz. Si sois pobres es porque todavía no habéis comprendido la naturaleza del Padre, ni tampoco habéis comprendido que debéis trabajar con el Padre para poder satisfacer vuestras propias necesidades. Debéis aprovechar inmediatamente las oportunidades divinas que se os presentan para ayudaros a salir adelante. Si tan solo pudiera mostraros y haceros ver y creer que, cuando os lamentáis, vuestra tristeza es conocida por el Padre, basta con que os volváis hacia el Padre y observéis lo que el trabajo del Padre Amor está haciendo en vosotros, basta con eso y con el tiempo vuestra pena será transformada en alegría. Encontraréis un consuelo que está más allá de cualquier cosa que hubierais creído posible. ¡Qué benditos sois cuando tenéis hambre y cuando tenéis sed! Pues el Padre conoce vuestras necesidades. Y en breve esas necesidades serán saciadas si dejáis de lamentaros y si empezáis a rezar al Padre y pedís, creyendo que vais a recibir. ¿Cómo podéis creer que para poder comer y para poder ir bien vestidos se debe ir primero al templo a ofrecer un sacrificio quemando las propias criaturas vivas del Padre para con ello compensar vuestros pecados? ¿No os dais cuenta? Aquí se refiere a los sacrificios de los judíos tradicionales. Claro. ¿No os dais cuenta, sigue diciendo, de que los seres vivos que quemáis han sido creados para disfrutar de la vida, así como vosotros habéis sido creados para disfrutar de la vida? Han sido creados para ser una bendición y ser bendecidos en la tierra, al igual que vosotros habéis sido creados para ser una bendición y ser bendecidos, puesto que esta es la naturaleza del Padre Amor que se revela en su creación. Si podéis recordar que lo que realmente creéis es lo que conseguís, o sea que lo que creáis del verbo creer, vuestras creencias es lo que se os da, es lo que conseguís, sigue, ¿no veis que esta creencia judaica en los sacrificios de seres vivos en el templo no os va a traer más que miseria? Creed en el castigo y castigo es lo que recibiréis. Creed en matanzas y en destrucción como el modo correcto de alcanzar a Dios. Y eso es lo que experimentaréis, asesinato y destrucción. Si tenéis hambre y sed, es porque le dais la espalda al Padre que está dentro de vosotros. Al permitiros tener pensamientos temerosos, ansiedades y sentimientos de desesperanza, sois vosotros mismos quienes estáis creando precisamente las condiciones que querríais rectificar. Vosotros mismos os estáis haciendo todas estas cosas malas a vosotros mismos. Por consiguiente, aún más benditos sois cuando tenéis hambre y sed de bondad y de contacto con vuestro Padre que está dentro de vosotros, porque entonces seréis, sin duda, saciados hasta 100 veces más. Benditos sois cuando os atacan y os roban, porque veréis a Dios en acción, entre comillas, Dios en acción y con guiones, Dios, guión en acción. Benditos sois porque veréis a Dios en acción cuando os roben y os ataquen, porque comprobaréis cómo tiene lugar la liberación. Cómo tiene lugar la liberación al permanecer en calma y con una perfecta confianza. Benditos sois cuando estáis enredados en conflictos y aún así podéis ser compasivos y conciliadores con vuestro prójimo. Lleváis en el corazón el amor que es el Padre, que es del Padre, y sois verdaderamente criaturas del Padre. Benditos sois cuando os han agraviado profundamente y podéis perdonar y ser misericordiosos, absteniéndoos de buscar justicia o de los medios para perseguir u oprimir a quien os agravió. De este modo os colocáis directamente en armonía con el amor que es el Dios activo dentro de vosotros y de la misma manera recibiréis misericordia en momentos de apuro. Los más benditos de todos son los puros de corazón, porque éstos se han librado de todo enfado, odio, rencor, espíritu de venganza, falta de amabilidad, envidia, dureza de corazón.
y se muestran al mundo como el amor hecho visible. Ellos reconocerán la realidad llamada Dios y sabrán que la realidad es el Padre dentro de ellos. ¿Cómo os puedo yo ayudar a entender esta gran verdad? ¿Cómo os puedo ayudar a ver la realidad del reino del cielo, el reino de Dios? No tenéis que mirar hacia arriba al cielo, pues no es ahí donde veréis la actividad del Padre tan claramente que sin duda fortalecería vuestra fe. Ahí es donde la gente ha cometido el gran error de dirigir su mirada a través de los siglos, en sus sueños, en su imaginación, y creando para sí mismos un Jehová que no existe. No encontraréis al Padre en algún lugar en los cielos, por encima de vosotros. El Padre no está en ningún lugar específico, sino por todas partes a vuestro alrededor y dentro de todo. Podéis ver la maravillosa actividad del Padre. Mirad a vuestro alrededor y contemplad las cosas que crecen, el trigo y la hierba, las flores, los árboles y los pájaros, y dentro de cada cosa viva veréis la maravillosa y misteriosa obra del Padre en una actividad incesante. Es aquí donde el Padre está en un perfecto control. Podéis comprobar que hay ley y orden perfectos, crecimiento, desarrollo y finalmente la cosecha, que bendice tanto al hombre como al animal y a las aves. Considerad el modo en que un hombre termina de labrar sus campos. Esparce la semilla sobre la tierra y la cubre. Recoge sus herramientas y se vuelve a casa con la satisfacción de que al final, si hay la suficiente lluvia, habrá comida para alimentar a sus hijos. Durante muchos días se duerme y se despierta sin hacer nada más con el cultivo, pero cuando vuelve a visitarlo ve como las verdes espigas están brotando en la tierra. Más tarde regresará para ver los tallos y las hojas y de nuevo más tarde comprobará que la semilla se ha formado. Luego un día verá que el grano ha engordado, se ha puesto dorado y está listo para ser cosechado. Y mientras tanto todo este crecimiento ha tenido lugar sin ninguna participación por su parte. El trigo ha crecido de forma admirable para lo cual él no tiene explicación. ¿Es magia? No, es la labor del Padre, el poder, la inteligencia amorosa que se halla en todo el universo, la cual inspira el trabajo y respira a través de ello. Es la actividad del Padre que es la vida inteligente del universo. Cuando entráis en el reino de Dios, sentís una buena sensación. Os sentís felices y alegres. ¿Podéis imaginar cómo se sentiría una mujer si perdiera una gran cantidad de dinero y se preguntara cómo iba a dar de comer a sus hijos? La mujer de la casa se pondría a llorar y barrería la casa tan a fondo que no quedaría ni una mota de polvo. Y entonces, escondida en un rincón oscuro, encuentra la apreciada moneda de plata y enseguida se le secan las lágrimas. Empieza a sonreír y se siente tan viva y tan alegre que sale corriendo de la casa para invitar a los vecinos a una fiesta de celebración. Pensaba que lo había perdido todo, pero en realidad era rica. Esto es lo que ocurre al encontrar el reino del cielo, el reino de Dios. En vez de lágrimas y temores, hambre y enfermedad, encontráis paz, alegría, abundancia y la salud del reino de Dios. Nunca volvéis a experimentar ningún tipo de carencia de nuevo. También se puede comparar el reino de Dios a un hombre muy rico que comerciaba con perlas. Toda la vida había querido encontrar una perla especial que brillara más que todas las demás, que no tuviera defectos y fuera perfecta y con la cual él sería la envidia de todos los demás comerciantes. Un día encontró tal perla, preciosa más allá de todo lo que pudiera imaginar, más perfecta que todas las demás. Vendió todo lo que poseía, abandonó todo lo que había acumulado para comprar aquella perla y fue feliz más allá de todo lo que pudiera haber soñado. ¿Qué significa esto? Significa que renunció gustosamente a todas las cosas que anteriormente valoraba en su vida. Su casa suntuosamente amueblada, sus objetos de valor, su estilo de vida, la abundancia de comida y de bebida, y todo para poder poseer el tesoro sin precio, el conocimiento que le dirigiría hacia el reino de Dios, donde la felicidad es un estado de la mente que no puede verse afectado por el mundo exterior y todas sus penas y preocupaciones. El reino de Dios está dentro de vosotros. Entráis en el reino de Dios cuando os dais cuenta plenamente de que el Padre está activo dentro de vosotros en todo momento. Es un estado de la mente donde percibís y comprendéis que la realidad, detrás y dentro de todas las cosas visibles, es el Padre, y es precioso y perfecto, y que todas las cosas que son contrarias a la belleza, la armonía, la salud y la abundancia son creaciones del pensamiento erróneo del hombre. ¿Cuánto me ha apenado vuestro sufrimiento? ¿Cuánto me he apenado por vuestro sufrimiento? Pero no necesitáis padecer si escucháis lo que os tengo que decir.
Pero os debo avisar de que el camino que conduce hacia el reino del cielo es difícil de seguir porque conlleva que, en primer lugar, os tenéis que ocupar de vuestro yo, de vosotros mismos, vuestro yo entre comillas yo. ¿Y por qué os tenéis que ocupar del yo? Porque todos vuestros pensamientos, palabras y actos egoístas proceden del deseo de proteger y de fomentar vuestro propio bien. Probablemente os preguntaréis, ¿y por qué debemos preocuparnos de esto? Si lo que dices es cierto, que no hay castigo, que Dios no ve la maldad, entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por nuestro comportamiento? Bueno, hay tantas cosas que aprender aquí en esto que apenas sé por dónde empezar. Como ya he explicado, tomáis vuestra vida del Padre. Por tanto, sacáis vuestra capacidad de pensar y de amar del Padre. Y así como la inteligencia del Padre es creativa, también vuestra consciencia es creativa. Con vuestras mentes y vuestros corazones modeláis realmente los planes de vuestras propias vidas y experiencias. ¿Y qué clase de vida planeáis y modeláis en vuestras mentes? Si alguien os molesta u os hace daño, tomáis represalias de un modo u otro. ¿Creéis que si alguien se lleva vuestro ojo, debéis esperar a cambio el ojo de vuestro adversario? ¿Creéis que quien mate a alguien debe ser asesinado como castigo y compensación? ¿Creéis que quien os robe debería pagar por ello? ¿O que quien os quite la esposa debería ser apedreado junto a ella? ¿Creéis que cada mal que pase por vuestra vida debería ser compensado con un pago? Como está en la naturaleza humana el hacer daño a los demás y como os han enseñado a tomar represalias, vuestras vidas están en un continuo estado de guerra, una guerra en el hogar entre los esposos, las mujeres y los hijos, guerra entre vecinos, guerra entre las personas públicas y guerra entre las naciones. Vuestro Padre ignora esta guerra en vuestras vidas, pero reconoce que el agobio en vuestras mentes y vuestros cuerpos surge de esta guerra. Pero no puede hacer nada para aliviar el dolor hasta que vosotros mismos ponéis fin a la guerra. Vosotros mismos debéis cesar la lucha y vivir en paz con vuestras familias, vecinos, empleadores, personas públicas y otros países. Solo entonces la obra de amor del Padre podrá tener lugar en vuestras mentes, corazones, cuerpos y vidas. Solo entonces seréis capaces de reconocer y ver la labor del amor que se está realizando en vosotros y para vosotros por parte del Padre. Y recordad también la gran ley. Se cosecha exactamente lo que se siembra. No podéis recoger higos de las zarzas, uvas de los espinos o trigo de la maleza. Pensad sobre esto y comprended esta parábola porque es muy importante para vosotros, y no tan solo en este momento, sino también todo a lo largo de vuestros días y años venideros, e incluso para toda la eternidad. De modo que, si queréis cambiar vuestras vidas, cambiad vuestros pensamientos, las palabras que surgen de esos pensamientos. Cambiad los actos que proceden de esos pensamientos. Lo que se halle en vuestras mentes es lo que creará todas vuestras experiencias, vuestras enfermedades, vuestra pobreza, infelicidad y desesperanza. Un hombre me gritaba: «Pues dinos, maestro, ¿cómo permanecer en paz con nuestros vecinos si ellos mismos no viven en paz con nosotros, no están en paz con nosotros?» Y yo le dije sonriendo: «Si tu vecino acude a ti para decirte que tienes que viajar a que él tiene que viajar a una cierta distancia y que no quiere ir solo y te pide que le acompañes, ¿tú qué haces?» Y el hombre se reía. «Pues si mi vecino me quisiera apartar de lo que yo estuviera haciendo en ese momento, no me agradaría su petición y le diría que se buscara a otro, pues yo estaba ocupado». «¿Y entonces cómo se sentiría tu vecino?», le pregunté. El hombre dijo, encogiéndose de hombros: «Pues no sé». «Y la próxima vez que necesitaras tú a tu vecino para que él te hiciera algún favor, ¿cómo respondería él a tu petición?». El hombre ya no se reía y no contestó. Otro contestó por él y dijo: «Pues le soltaría unas palabrotas y le diría que pidiese ayuda a otro». Entonces dije a la gente: «Ha contestado correctamente». «¿Y cómo se sentirá él?», mientras señalaba y sonreía al hombre que había hablado primero. Y entonces una mujer hizo que su voz resaltara por encima de las risas, pues le diría a toda la gente con la que se encontrara que tiene un vecino muy egoísta y miserable y que quizás hasta deseara hacerle daño de algún modo. Hubo exclamaciones de acuerdo y yo asentí con la cabeza. Y dije: «Sí, se habrá olvidado de que una vez su vecino le pidió que le acompañara 1 o 2 millas con él y él se negó. No verá que la ley de cosecha y siembra está trabajando en su vida.
Él la puso en movimiento al negarse a ir una milla con su vecino, y ahora él está cosechando sus actitudes y acciones. ¿Qué utilidad tienes tan enfadado cuando es él mismo quien ha creado la situación? La gente se reía, asentía y hablaban entre sí. Nunca antes habían oído tal conocimiento acerca del comportamiento humano. Aquí había una enseñanza completamente nueva, y les dije: os aconsejo que cuando vuestro vecino venga y os pida que le acompañéis una milla o cualquier otra cosa que le haga sentirse más a gusto o feliz, pensad primero en lo que os gustaría que él hiciera por vosotros si también vosotros tuvierais una necesidad. ¿Cómo os gustaría que él respondiera a vuestra petición? Un murmullo atravesó la multitud y pude comprobar que entendían lo que les estaba diciendo. De hecho, si vuestro vecino os pide que le acompañéis una milla, hacedlo con agrado y estad dispuestos a acompañarle 2, si es necesario. Cuando rechazáis a la gente, no os dais cuenta, pero contraéis vuestra mente y vuestro cuerpo al disponeros a protegeros de la necesidad de hacer algo que no querríais hacer. Así ponéis en tensión vuestras mentes y cuerpos, y el Padre se queda también en tensión y no puede hacer su trabajo de amor dentro de vosotros, y de esta tensión procede la enfermedad. De nuevo, puede que os encontréis a alguien en gran necesidad, alguien que tenga frío y esté triste, y puede que os pida el abrigo, pues no paséis de largo mirando de soslayo. Algunas personas se reían, sabían que esto era lo que harían ellos, pasar de largo mirando ligeramente. Nada de eso, sigue diciendo Jesús. Dadle vuestro abrigo y si realmente tiene frío, dadle también la túnica. Seguid por vuestro camino regocijándoos. ¿Regocijándonos?, preguntó una voz incrédula. Me reía y le dije: sí, amigo mío, regocijaos. Primero, ¿por qué? Pues porque teníais un abrigo y una túnica que podíais dar. Y luego regocijaos porque os dais cuenta de que ahora que os hace falta el abrigo y la túnica, vuestro Padre dentro de vosotros pronto restituirá el abrigo y la túnica de algún modo sorprendente. Sin embargo, si le dais el abrigo y la túnica y luego seguís andando, pero murmuráis algo así para vosotros mismos, Vaya, ¿por qué habré hecho eso? ¡Qué tonto he sido! Ahora yo seré el que pase frío en vez de él y la gente se reirá de mí, porque he regalado mi abrigo y mi túnica y me he quedado sin nada. Y además, ¿qué va a decir ahora mi mujer cuando llegue a casa? La gente asentía y se reía, disfrutaban de la imagen de ese hombre que regala su abrigo y su túnica y que luego se acuerda del mal que se ha hecho a sí mismo. Yo sabía que a menudo se habían privado ellos a sí mismos de cosas para ayudar a otros, pero que luego después se habían arrepentido de su generosidad. Así que esperé un momento y luego dije en voz muy alta para conseguir la atención plena de todos. Les dije, pero no os he dicho que cosecháis lo que sembráis. No os he dicho claramente que vuestros pensamientos, palabras y actos crean vuestras circunstancias futuras. De modo que, ¿qué es lo que queréis sembrar para cosechar después de dar el abrigo y la túnica al forastero? ¿Queréis que vuestros obsequios os sean restaurados o queréis estar sin abrigo y sin túnica durante mucho, mucho tiempo? Pues esto es lo que sucederá si seguís vuestro camino enfadados y molestos por haber regalado el abrigo y la túnica. Vuestras palabras y actos, en ese estado de enfado y molestia con vosotros mismos, las palabras y los actos sellarán, harán dura como la roca la pobreza que os habréis provocado al regalar vuestro abrigo y vuestra túnica. La gente ya no sonreía ni reía, estaban muy callados y escuchaban con atención. Y seguí: recordad, haced primero a los demás lo que vosotros desearíais que os hicieran a vosotros mismos y entonces habrá paz y contento en vuestras mentes y corazones y el Padre será capaz de hacer su labor amorosa dentro de vuestros cuerpos, mentes y corazones. Dad y dad abundantemente y regocijaos de tener regalos para dar a los que tienen necesidad, pues según deis, se os restaurarán vuestros dones de la manera que más os convenga. Dad con un corazón alegre, dad con la confianza y el conocimiento de que donde hay carencia en vuestra vida, así es como realizará el Padre su labor amorosa, con abundancia dentro de vosotros y para vosotros. O sea, así como hemos dado con un corazón alegre y confianza, y el reconocimiento, el conocimiento. O sea, así como damos con la confianza y el corazón alegre, damos con conocimiento de que con esa misma abundancia de confianza y de corazón alegre, desde dentro de nosotros, por así decirlo, el Padre restituye, pero de la forma en que más convenga. Sigue diciendo, no hagáis nada con el corazón pesado, porque un corazón pesado es lo que entonces seguiréis teniendo.
Dad todo con un espíritu alegre para que así todo en vuestras vidas conlleve solo alegría e intuición espiritual. Un hombre comentó, pero esto va en contra de la naturaleza del hombre, del ser humano. Es natural estar preocupado por el futuro y las vestimentas son caras, la comida no es fácil encontrar la comida y la vida es una lucha constante. Le contesté con voz fuerte porque simplemente él estaba expresando lo que pensaba la mayoría de la gente, de los oyentes. Pero no sabes, sigue diciendo Jesús, no sabes con total seguridad lo que mañana va a pasar. No sabes si mañana vas a estar luchando para poder vivir. No sabes si mañana tendrás un empleo espléndido o cualquier otra cosa maravillosa que te pueda suceder. No lo sabes, pero te estás asegurando de que no haya un empleo espléndido o cualquier otra oportunidad maravillosa en tu vida, pues estás creando las circunstancias de tus mañanas. Y él se enfadó. ¿Así? ¿Cómo estoy haciendo eso yo? ¿Cómo estoy haciendo eso? Y le dije, ¿no acabo de explicártelo? Me volví hacia la gente mientras decía eso riéndome. ¿No acabo de explicártelo? Y les dije, decidme cómo este hombre aquí delante nuestro es el de la túnica roja, cómo ese hombre ha creado sus mañanas, creó sus mañanas. Entonces se hizo el silencio entre la multitud y luego un joven, Marcos, exclamó, yo lo sé, él dijo que iba a estar luchando para poder comprar comida y atuendo. Así tú nos has dicho, además, tú nos has dicho que lo que pensamos y expresamos es lo que conseguimos. Exactamente, dije, eres un chico listo, has comprendido, cuidado con crear para ti las cosas que no quieres, y estaré feliz por ti si te conviertes en mi discípulo, cuando seas mayor, si tus padres te lo permiten. Algunas personas se reían, pero otras no. Podía ver que no creían ni una palabra de lo que yo estaba diciendo. Nunca entraréis en el reino del cielo si estáis angustiados. Si hoy lo estáis pasando mal, ¿por qué os lamentáis? ¿Os hará sentir mejor si os seguís quejando? ¿Vuestras lágrimas harán más felices vuestros días? Y si os angustiáis por vuestros mañanas, ¿estáis cargando vuestros mañanas de penas y fatigas? Incluso antes de llegar a ellos, antes de que vengan vuestro futuro, vuestros mañanas. ¿Y por qué hacer eso? ¿Qué bien os hará hacer eso? Cuando la angustia ha conseguido algo, cuando la angustia ha conseguido alguna vez algo para vosotros, sería igual si intentarais crecer en estatura estando angustiados por ser de baja estatura. O sea, igual sería, para ejemplificar cómo la angustia no consigue hacer nada, que nosotros parece que creemos que la angustia consigue cosas, ¿verdad? Porque estamos todo el rato quejando muchas veces en la vida. El inconsciente, en estado de ignorancia, es constante queja en el fondo. Y entonces dice, pues es igual de cómico que si intentarais crecer en estatura estando angustiados por ser bajitos. Y sigue diciendo, no os quedéis ahí dando vueltas a las cosas que no tenéis. Permaneced en las cosas que sí pueden ser vuestras si volvéis al Padre que está dentro de vosotros y pedid con una fe perfecta, creyendo que recibiréis. Y así os digo, sin temor a la contradicción, que recibiréis, pero se debe pedir adecuadamente, creyendo. No recibiréis nada si al pedir os preguntáis si os habrán escuchado o si el Padre tendrá ganas de daros lo que queréis. Esta es la manera humana de dar, pero no la del Padre, que da abundantemente y satisface vuestras necesidades. El Padre siempre vierte sus dones sobre vosotros, dones de alimento abundante, vestidura, casa, amigos, siempre que vosotros tengáis el corazón y la mente limpia y siempre y cuando confiéis y contéis con el Padre como vuestro apoyo continuo a cada momento. Si rezáis y no recibís, no penséis ni por un momento que es porque no hay Padre o porque el Padre no os escucha. Más bien debéis preguntaros qué hay en vosotros que impide que la obra amorosa del Padre sea hecha en vosotros y para vosotros. Si vais al altar para rezar o para ofrecer un regalo y de camino recordáis que habéis reñido con alguien, dad media vuelta y acudid a esta persona para hacer las paces con ella. Y luego al acercaros al Padre en la oración tendréis la mente limpia y pura y seréis escuchados por el Padre y el Padre podrá responder, dándoos todo aquello que necesitéis en la paz y en la quietud de vuestro ser. Si todavía no podéis creer que el Padre cuida de su creación, mirad a vuestro alrededor y contemplad las radiantes flores del campo. ¡Qué hermosas son! Considerad qué brillante pensamiento tuvo que involucrarse en su diseño, en su belleza. ¿Dónde encontraréis los colores que se ven en sus pétalos?
Con toda su sabiduría, ni el mismo Salomón fue capaz de que le fabricaran vestiduras tan hermosas. Contemplad cómo las flores atraen a las abejas y cómo las abejas ayudan a proporcionar las semillas de las próximas estaciones para hacer vuestro mundo hermoso y para daros alimento. ¿Por qué no podéis creer y confiar en el Padre cuando el mundo a vuestro alrededor está planificado, diseñado y cuidado de un modo tan maravilloso? Pero recordad que estas plantas y estos árboles vivos, a diferencia del hombre, no pueden quejarse de su suerte y considerarse a sí mismos hambrientos y desnudos, y de este modo no deshacen el trabajo que el Padre realiza en ellos. Sois vosotros, con vuestras continuas quejas y palabras acerca de lo que os falta, con vuestra agresión hacia el otro o vuestra insistencia en tomar represalias, con vuestra crítica, calumnias, sois vosotros mismos quienes producís vuestra carencia y vuestras enfermedades sistemáticamente día tras día. Os he contado todas estas cosas para prepararos para la sanación a vosotros que estáis enfermos. No se puede ser curado a menos que se crea de todo corazón que habrá curación. No podéis ser curados a menos que creáis que puede haber curación. Recordad que la enfermedad corporal surge de la enfermedad de la mente, así como vuestro mal humor, el rencor, los enfados y los odios. El Padre Amor es la fuente de toda salud, y por consiguiente todos los pensamientos y sentimientos contrarios al Padre Amor producen enfermedad. Igual que todos vuestros males y enfermedades empiezan en la mente, así ocurre también con vuestro bien. Cuidad al vecino tanto como a vosotros mismos, o al prójimo, Bendecid a vuestro vecino cuando surja alguna disputa. Rezad por él cuando sea duro con vosotros. Ayudadle de la manera que podáis en todo momento, incluso si os deja de tratar, porque entonces estaréis alimentando el bien en vuestras mentes y vuestros pensamientos. Y de este modo el bien será lo que cosechéis de esa siembra. Y no solo eso, estaréis poniendo vuestra mente en armonía y en sintonía con el Padre que está dentro de vosotros y que es amor perfecto. Y bajo estas condiciones el Padre puede hacer su perfecto trabajo amoroso en vosotros. Y hasta aquí el discurso. Y dice, cuando terminé de hablar, la gente me trajo a sus enfermos y eran curados según su fe. O sea, según su fe eran sanados. Según era su fe, según tuvieran fe. Y hasta aquí la carta 3. Que diga la carta 2.